Buenos días, estudiantes. Nuevamente nos vemos el día de hoy en nuestra clase virtual para ver el tema de los procesos formativos de la palabra. Esto hace referencia a cómo se van formando las palabras, de dónde vienen las familias de palabras. Dentro de ello vamos a ver los lexemas y los morfemas, ¿no? Morfemas flexibles y morfemas derivativos. Para ver el tema, primeramente tenemos que tener claro qué es una palabra y cuál es la estructura de una palabra. Entendemos por palabra a lo que se hace referencia al signo lingüístico, que está conformado por un significante y un significado. Cuando vimos este tema, les explicaba que el signo lingüístico es como una moneda, ¿verdad? Una moneda de dos caras, que por un lado está el significante y por el otro lado está el significado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo la palabra manzana, a todos en el momento asociamos mentalmente esta palabra y tenemos la imagen de la palabra manzana y en nuestra mente tenemos a esta fruta. Puede ser roja, verde, pero esta fruta en sí, ¿no? Lo que es una manzana. Y en el momento de poderlo escribir y representar, sabemos qué fonemas lo representan. La M, la A, la N, la Z, la A, la N otra vez y la A, ¿no? A eso hace referencia. Ahora es importante que veamos que la estructura de una palabra está formada por lo que es, ¿no?, un lexema y un morfema. A eso hace referencia. ¿Qué es el lexema? La raíz en sí, la parte principal. El morfema, lo que ayuda a formar nuevas palabras. Un ejemplo, la palabra campana. El lexema llegaría a ser campat, porque a partir de ello formó campana, campanero, campanilla. A eso hace referencia, ¿no? Ahora, continuando, vamos a explicar a qué se refieren los elementos formativos de la palabra. Tradicionalmente se ha dicho que la palabra está conformada o está compuesta por los siguientes elementos. Por un lado, la raíz, por el otro lado, los afijos. Estos afijos a su vez se dividen en prefijos y sufijos. Y a partir de ello formamos nuevas palabras. Modernamente se dice ya no raíz, sino en vez de raíz, morfema lexical. Y en vez de afijos, morfema derivativo flexivo. Esos son los nombres actuales de esto lo que es en cierta forma las estructuras de una palabra, ¿no? Ahora, continuando, veamos qué es una raíz, qué es un morfema lexical, ¿no? Raíz o morfema lexical, el lexema en sí. Para ello, vamos a ver, en este caso, lo que es una raíz o un lexema. Entonces, explicamos y decimos que el lexema o la raíz contiene la significación fundamental, que quiere decir en este caso el concepto fundamental de la palabra, y es el elemento común a todas las palabras de una misma familia. Un ejemplo, libro. En libro, el lexema llegaría a ser libr o raíz, si es que ustedes lo quieren decir de esa manera. Libro es la raíz. A partir de ello puedo formar nuevas palabras que llegan a ser librería, librillo, librito, ¿no? Y esto ya es una familia de palabras, porque derivan de una sola. Pero tienen un significado diferente. Libro no es lo mismo que una librería ni librillo, ¿no? Tienen un significado y un significante diferente. En niño, el lexema principal o la raíz es ni, y a partir de ello nombro o puedo generar una nueva palabra, niño, niñería, niñita. Lo mismo pasa con leche, ¿no? Tengo la raíz que es lech y a partir de ello formo leche, lechería, lechoso. A eso hace referencia cuando hablamos del lexema o la raíz, que existe una palabra que tiene el significado principal, el concepto, y a partir de ella puedo formar nuevas palabras que en este caso llegan a ser derivadas y pertenecen a una misma familia. Continuando, vemos ahora qué son los afijos o morfemas derivativos o flexibles. Son elementos que se anteponen a la raíz. Si se anteponen a la raíz, reciben el nombre de prefijos, pero si están después de la raíz o el lexema, se llaman sufijos.
Estos elementos tienen la particularidad de agregar otro concepto a la raíz. Si yo le añado un prefijo a la raíz, tiene otro significado, es otra palabra. Lo mismo con el sufijo. Aquí también se consideran las desinencias verbales. Ejemplo, mar es la palabra, ¿no? El eczema, en este caso. Si le añado un sufijo inero, no es lo mismo mar que marinero, o flor que florería, y cantabas, ¿no? Que cantar. Acá están las desinencias. Cuando hablamos de desinencias verbales nos referimos a que cuando conjugamos un verbo, por ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta, yo canté, tú cantaste, yo cantaré, tú cantarás, él cantará y otras. A eso hace referencia las desinencias verbales, que a partir de estas desinencias puedo formar igual nuevas palabras dentro de la conjugación del verbo. Y tenemos otro ejemplo, este es el eczema sol, más lo que es el sufijo es soles. Sol más ario, solario. A eso hace referencia. Ahora vamos a ver qué son las desinencias. ¿A qué hace referencia? Las desinencias contienen accidentes gramaticales de tiempo, número, persona, que son la nomenclatura que se utilizan en los verbos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando conjugamos un verbo podemos ver que sufren accidentes gramaticales de género, ¿no? Masculino, femenino. Dentro de ello también el tiempo, que llegaría a ser pasado, presente, futuro, número, singular, plural, persona, si es primera persona, segunda persona, tercera persona, a eso hace referencia las desinencias. Vamos a ver ahora la clasificación de los morfemas. Los morfemas independientes, que quiere decir que no dependen, son los que pueden formar palabras en sí mismos. Son palabras que que pueden formarse en sí mismos, pero tienen un significado únicamente gramatical. ¿Qué quiere decir? Que en otros contextos estas palabras no tienen ningún tipo de significado. Solamente tienen un significado independiente, pero en el aspecto gramatical. A esto pertenecen los determinantes. ¿Quiénes son? Los artículos. Los pronombres, las preposiciones y conjunciones. Ejemplos. Artículos la, el, los, la, lo, no. Del, al. Pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, usted. Y conjunciones y, o, ni, sin embargo, puesto que, ya que y otras, ¿no? Decimos que son independientes porque no dependen por sí solas, ya tienen un significado, pero netamente, en este caso específicamente, gramatical, que me identifica, me permite ver si es un artículo, un pronombre o una conjunción. Ahora veamos los morfemas dependientes. Son los que aparecen pegados al eczema, están juntos al eczema y no pueden formar palabras porque carecen de significado léxico. Ejemplo, tenemos acá el eczema conejo y de clase conej, y a partir de ello puedo formar coneja, conejo o conejas. Estos son los morfemas dependientes, porque solas no tienen ningún tipo de significado léxico. Para tener significado tienen que ir unidos al lexema. Por eso se les dice morfemas dependientes. Vuelvo a recalcar, por sí solas no tienen ningún tipo de significado. Necesitan estar pegados junto a un lexema para tener significación. A eso hace referencia estos morfemas dependientes. Ahora vamos a ver la clasificación dentro de lo que son los morfemas gramaticales o flexivos. Dentro de ello tenemos que ver que se dividen por el género. Por el género pueden ser masculinos o femeninos los flexivos. Por el número pueden ser singular o plural. Y de acuerdo a las desinencias, lo que decíamos verbales, tendríamos que ver por el número, por la persona, por el tiempo y por el modo. ¿A qué hace referencia el número? Vuelvo a recalcar si es singular o si es plural. Singular, por ejemplo, cuando hablamos de una sola cosa, y plural varios, dos o más. Persona, en el verbo, en la conjugación, sabemos que tenemos las tres primeras personas del singular y las tres primeras personas del plural, ¿no? Del singular, yo, tú, él o ella. Y del plural, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Y en el tiempo tenemos lo que es el presente, el pasado y el futuro.
Y en el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. A eso hace referencia las desinencias verbales. Ahora vamos a ver dentro de la clasificación cuáles son los morfemas derivativos. Sirven para formar palabras derivadas y es el mecanismo morfológico más importante para crear nuevas palabras, ¿no? Una familia de palabras. Son prefijos, en este caso, delante del lexema. Cuando van delante del lexema, vuelvo a recalcar, se denominan prefijos. Y los sufijos cuando van detrás del lexema. Y entre lexemas y sufijos se llaman infijos, ¿no? A partir de lo que son los prefijos y los sufijos, podemos formar nuevas palabras. Nuevas palabras y son los que más se utilizan para este hecho de formar nueva familia de palabras, ¿no? Dentro de lo que veíamos, ¿no? Las nuevas palabras, cómo creamos nuevas palabras a partir de lo que indicábamos, prefijo más palabra más sufijo. Un ejemplo, un prefijo em más el lexema la raíz pan más el sufijo ada, puedo crear una nueva palabra empanada. A eso hace referencia. Ahora vamos a ver a lo que respecta a los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos, como decíamos anteriormente, son partículas. Partículas que se van a anteponer al lexema o a la raíz. ¿Para qué? Para formar nuevas palabras. Los prefijos i, in, im, des sirven para formar el antónimo de algunas palabras. Esto simplemente es un ejemplo porque hay otros prefijos más que me pueden ayudar a formar nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra legal. En la palabra legal, si yo le añado un prefijo i, tengo una nueva palabra que es ilegal. Si tengo la palabra capaz y le añado el prefijo in, tengo una nueva palabra que es incapaz. Im, con posible, imposible, tengo la palabra obediente con el prefijo des, desobediente. Lo mismo, ¿no? Sintomático, que es conjunto de síntomas, y le añado el prefijo a, asintomático, quiere decir que no tiene síntomas. O vemos en otros ejemplos presidente, expresidente, que no es lo mismo, promoción, prepromoción, teniente, subteniente, ¿no? Los dos prefijos ayudan a formar nuevas palabras. Otro ejemplo, nato con el prefijo neo, natal. A eso hace referencia los prefijos. Ahora vamos a ver qué son los sufijos. Al igual que los prefijos, los sufijos son partículas que se posponen o que se añaden después de la palabra para formar nuevas. Ejemplo, flor, florista. Leña más dor, leñador, ¿no? A eso hace referencia los sufijos. Continuando, veamos ahora procedimientos en la formación de la palabra. ¿Qué procedimientos intervienen en la formación de nuevas palabras? La más importante son las palabras por derivación. Se clasifican uno por derivación. ¿En qué consiste la derivación? Consiste en agregar a la raíz uno o más morfemas derivativos, en este caso sufijos. De esta manera se logran nuevas palabras, ¿no? Estas palabras se forman a partir de una palabra primitiva. Ejemplo de la palabra pan, añadiéndole sufijos, puedo formar nuevas palabras. Panero, panecillo, pancito, panqueque, ¿no? Panadería, a eso hace referencia. Lo que veíamos también en el ejemplo de libro. Libro, librería, librillo, librito, librero, ¿no? A eso hace referencia la derivación, cuando el lexema, añadido a un sufijo, forma nuevas palabras. El otro punto para formar nuevas palabras es por yuxtaposición. Vamos a ver cómo se da esta yuxtaposición. Esto se hace referencia a la composición. ¿Qué quiere decir? Que está conformada, ¿no?, por dos palabras. Consiste en reunir dos o más términos, dos o más lexemas, dos o más palabras en uno solo. Estos pueden ser por yuxtaposición, lo que les decía. Palabra simple más palabra simple, igual se tiene lo que es la composición. Ejemplo, una palabra simple es boca, otra palabra simple cal, y de ahí formamos la palabra boca cal. La palabra lustra más bota, lustra bota, vana más gloria, vana gloria, ¿no? A eso hace referencia. Otro ejemplo, abre más lata, abre lata, guarda más polvo, guarda polvo, corta más uña, corta uña.
Ahora vamos a ver por composición propiamente dicha. Es parecida a la anterior, con la diferencia de que uno de ellos sufre una ligera variación. Cuando hablamos de composición propiamente dicha, nos estamos refiriendo al igual que de la yuxtaposición, la unión de dos palabras, pero sufren variaciones, pérdida de letras, ¿no? En algunos casos. 10 más 6, 16, ¿no? En este caso ya no está la Z y en vez de la S está la C. Vino más agrio, vinagre, ¿no? Hay palabras que se han perdido. Cabeza más abajo, cabizbajo. A eso se le llama por composición propiamente dicha, cuando se unen dos lexemas, dos palabras, pero con alguna ligera variación. Ahora vamos a ver lo que es la formación de palabras por parasíntesis. ¿A qué hace referencia por parasíntesis? Este procedimiento combina la composición y la derivación. El carácter distintivo de la parasíntesis es que la palabra derivada que se forma no deba existir en forma independiente, que no pueda existir sola, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. 7, que es una palabra simple, más otra palabra simple, mes, llegamos a formar, ¿no? Dos palabras simples, pero por derivación más la vamos a hacer añadiendo un sufijo ino, 7 mesino, ¿no? Tenemos la palabra 7 mesino. Palabra simple 7, palabra simple mes, añadiendo un sufijo, tenemos 7 mesino. A eso se refiere la composición, o digo la parasíntesis, cuando se fusiona la composición y la derivación. Otro ejemplo podría ser, como mencionamos, ropa más viejo, ropa vejero, ¿verdad? Guarda más bosque más un sufijo guardabosquecillo. Ahora veamos por onomatopeya. Cuando la nueva palabra nace a partir de la imitación verbal de los sonidos provocados por los animales, las cosas y la naturaleza en general. ¿Cuándo surgen esto de la onomatopeya? Es una palabra así, pero que nace a partir de una imitación de sonidos ya sean de la naturaleza, ya sea de los animales o de las cosas que escuchamos. Ejemplo, el chasquido de un látigo, el guau del perro, el mugir de la vaca. O ¡zas! Cuando decimos, ¿no?, que algo a lo mejor rápidamente se ha aparecido, ¡pum! Cuando alguien se ha caído, ¡boom!, ¿no? Cuando hay un golpe, a eso hace referencia la formación de palabras por onomatopeya, ¿no? Espero que hayan comprendido y entendido el tema, pero que quede claro, por favor, esta parte, estoy retrocediendo a qué se llama palabra por parasíntesis. Se forman palabras por parasíntesis, nuevamente voy a explicar, cuando se une o se fusiona la composición y derivación. En este caso, la composición de dos palabras, ¿no?, que hemos dicho como en la yuxtaposición, se unen dos palabras, ya sea por yuxtaposición o por composición propiamente dicha, ¿no? Dos lexemas, dos palabras, más la derivación, que hemos visto en la primera parte, ¿no? Y en este ejemplo veíamos 7, que es una palabra simple, más otra palabra simple, mes, y más un sufijo 7 mesino. O por composición propiamente dicha, lo podría poner acá, por ejemplo, ropa, palabra simple. Viej más ero, ropa vejero, ¿no? Guarda más bosque más hillo, guarda vasillo, guarda bosquecillo. A eso hace referencia las palabras por parasíntesis, cuando se unen dos lexemas, pero a partir de ello también tiene que ver una derivación. Y hemos terminado con lo que son las onomatopeyas, ¿no? Espero nuevamente que hayan comprendido el tema. De esta manera estamos llegando al final y lo vamos a explicar y vamos a disipar dudas en lo que va a ser precisamente nuestra interacción por Zoom.